Nunca imaginé que mis hijos elegirían la fiesta de mi nuera sobre mi vida. Ese día, todo se volvió oscuro. Mis esperanzas, sueños, todo lo que había creado, se desmoronó en cuestión de minutos. Jamás olvidaré el silencio que siguió a la explosión de risas y música. Una celebración grandiosa que arrastró a mis hijos lejos de mí, como si no existiera. Estaban tan felices, tan absortos. Yo en un rincón de la casa, sintiendo el frío de la traición calar en mis huesos. La decoración brillaba, cada globo de colores vibrantes resaltaba la alegría ajena, mientras yo me desvanecía. Todo parecía terriblemente injusto. La risa de los niños, mi risa, se había convertido en eco. Mis pensamientos dieron vueltas. ¿Dónde había fallado? Recuerdo noches iluminadas por la luz de la luna, cuando contaba cuentos y le enseñaba a mi hija a andar en bicicleta. Mis manos temblaban al sostenerme mientras los recuerdos me ahogaban. Cómo había deseado compartir sus vidas. Ahora una fiesta absurdamente elegante ocupaba ese espacio. El reloj marcaba cada segundo, cada latido de mi corazón en agonía. Los murmullos de la gente transitaban entre alegrías y canciones. Mis hijos, incrédulos ante el sufrimiento que se asomaba en mis ojos, hablaban de lo felices que estaban. Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad pensaban que su felicidad era más importante que yo? A medida que el ruido aumentaba, me hundía en mis propios pensamientos. Los abrazos que solían calmarme se habían transformado en sombras. Un sudor frío corría por mi frente. ¿Era tan insignificante frente a la brillantez del evento? En el aire flotaba el aroma de pastel recién horneado. Una mezcla de vainilla y el sabor a fracaso me abrumaba. Ellos estaban allí riendo, compartiendo momentos inolvidables, mientras yo me sentía cada vez más invisible. Fue entonces cuando la niebla comenzó a despejarse y miré a mi nuera. Ella sonreía triunfante como si me hubiera usurpado el papel protagónico de la obra de mi vida. ¿Cómo llegamos a esto? Un gran desgarro se abrió en mí y grité con todas mis fuerzas, pero el sonido se perdió entre la celebración, como si nunca hubiera existido. Y aún así, había una chispa en mí que empezaba a decirme que no podía quedarme ahí drogado por la tristeza. Quizás, tal vez, aún había un camino. Sin embargo, no podía dejar de sentir el dolor. Estaba atrapado entre mi amor por ellos y mi necesidad de ser visto. Me quedé quieto viendo cómo se desbordaba la fiesta, preguntándome si alguna vez podrían darse cuenta de la distancia que se había creado entre nosotros. Entonces me encontré con la mirada de mi hija. Sus ojos me encontraron y en un instante todo cambió. Era como si el tiempo se detuviera. Pero antes de que pudiera acercarme, la puerta se abrió y un grito desgarrador atravesó el ambiente festivo, cortando la música como un cuchillo afilado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta. Vamos, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocerte, cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El grito que interrumpió la celebración resonó como un trueno en pleno verano. Las risas se apagaron, y una ola de confusión cubrió el salón. Solo un instante antes había estado atrapado en mis pensamientos más oscuros, y ahora me encontraba en medio de un mar de rostros petrificados, todos buscando respuestas. La larga y engalanada mesa del banquete, antes repleta de alegría, se convirtió repentinamente en un escenario de inquietud. Mis hijos miraron hacia la puerta, y en sus ojos vi la chispa de preocupación que reflejaba la desesperación que sentía en mi propio pecho. Ella. Supe instintivamente que era ella, mi nuera, la que había roto la calma. Mis pensamientos giraron en espiral al ver la angustia escrita en su rostro. Un torbellino de emociones me invadió. Ni siquiera sabía si debería ir a su lado o quedarme donde estaba, atrapado en mi propio dolor. No puede ser, exclamó alguien entre la multitud, y el murmullo creció como un eco en una cueva. La atención se tornó hacia lo que parecía ser un incidente con los niños.
En un frágil momento, mientras la fiesta aquel instante se volvía un desfile de incertidumbres, comenzó a cargar sobre mí la desesperación de no saber qué estaba haciendo mi familia, en qué se había convertido todo. Al acercarme, lo pude ver, uno de mis nietos había caído, y lo rodeaba un grupo de adultos que intentaban ayudar. Su pequeño rostro reflejaba confusión y miedo. Surge una inquietud en mis entrañas. Ahí estaba yo sintiéndome un extraño en mi propio mundo, y ahora era un niño, mi propio futuro, el que sufría entre las sombras de una fiesta que no debía serlo. Mis hijos, atrapados en su burbuja de felicidad, finalmente parecían darse cuenta de mi cercanía. La mirada de mi hija se cruzó de nuevo con la mía, y esta vez, había un tormento en sus ojos que ya no podía ignorar. La mezcla de amor y dolor, una vehemente voz que pedía ayuda, resonó en mi interior. Ella se movió entre la multitud, sus pasos titubeantes, hasta llegar a mi lado. «Mamá, ven», susurró con una mezcla de alivio y angustia. Fue todo lo que necesitaba para que la chispa de esperanza encendiera un fuego en mi pecho. Tal vez aún había tiempo para ser parte de sus vidas, para ser el soporte que los había cultivado y amado durante todos esos años. Caminé a su lado, la multitud se separó en un camino improvisado hacia el pequeño. Mi objetivo estaba claro: ayudar, estar presente, no ser solo un espectador más en su historia, sino un personaje activo e indispensable. A medida que me acercaba, el estruendo de la fiesta se desvaneció, y solo podía escuchar el latido de mi corazón inflado por una mezcla de miedo y anhelo. Cuando llegamos, una mujer aseguraba que el niño estaba bien, solo había tropezado. Pero mi mente se inundó de imágenes: el día que le enseñé a andar en bicicleta, cómo se caía y se levantaba con una sonrisa. De repente me di cuenta de que cada pequeño momento que había vivido con ellos, había forjado un marco inquebrantable de amor. «¿Estás bien, mi amor?», murmuré acariciando la cabeza del niño, sintiendo como un instante de conexión sincera comenzó a disipar la nube oscura que me envolvía. Al mirar a mi hija, vi lágrimas en sus ojos, y en su expresión pude leer un torbellino de emociones similares a las que yo mismo había sentido. Justo cuando la tensión parecía desvanecerse, el sonido de un teléfono móvil sonó, cada vez más insistente entre la multitud. Era un mensaje y en su pantalla vi el nombre de mi nuera, Eva. Ella lo miró y aunque estaban cerca de la tranquilidad, sus ojos mostraron una brizna de inquietud. Por un instante el mundo parecía haberse detenido otra vez. La pregunta que me hacía antes regresaba como un eco vibrante: ¿qué secreto estaba ocultando Eva? La mirada alarmada en su rostro prometía una trama aún más enredada en esta historia. No sabía si el camino hacia la reconciliación era real o solo una ilusión, pero el resplandor en mis hijos me impulsaba a no rendirme. En ese momento el tumulto de la fiesta palpitaba detrás de mí, pero había algo más grande en juego: yo quería ser parte de su redención, de su retorno hacia la familia que habíamos sido. A medida que la música retumbaba en el fondo y la luz de la fiesta titilaba con la energía de la juventud, me di cuenta de que la incertidumbre podía ser también una oportunidad. Solo necesitaba descubrir cómo avanzar a través de la tormenta y abrazar la verdad que realmente importaba. El murmullo se convertía en un murmullo tenso, y la sonrisa que había empezado a florecer en mi rostro se desvaneció en el aire pesado. La multitud, que antes giraba en torno a nuestras risas, ahora parecía un océano oscuro de miradas ansiosas. Todos esperaban que Eva respondiera a la llamada, pero en su rostro había una tormenta que no podía ocultar. El tiempo se estiró y en ese instante supe que la paz momentánea de la que había disfrutado al ayudar a mi nieto era solo una fachada que cubría un abismo más profundo. Eva aferró el teléfono con ambas manos, sus dedos palpitaban como si estuviera buscando una salida, un modo de escapar de lo que la estaba ahogando. Mi hija me miró pidiendo silencio con solo una mirada, una súplica que entendí y por un instante el deseo de interrumpir ese momento me pareció el colmo de la insensatez. Finalmente, Eva respiró profundamente como si estuviera preparándose para un salto en paracaídas. El eco de su exhalación llegó a mis oídos como un susurro lejano, pero el efecto en el ambiente fue inmediato. Todos se acercaron un paso más a ella, como si el universo entero esperara por lo que diría. «Mamá, ¿puedes llevar a los niños afuera?», imploró, su voz quebrada por la presión. «Necesito hablar con él ahora». Aunque sus palabras no estaban dirigidas a mí, sentí cada sílaba como una lanza de desesperación, un grito de ayuda que resonaba en algún rincón profundo de mi ser. Sin saber muy bien cómo reaccionar, asentí, y mis pasos temblorosos me llevaron hacia mis nietos que empezaban a inquietarse de nuevo. Mientras los guiaba hacia el patio, el sol filtraba sus rayos dorados a través de los árboles,
creando un mundo al que no se podía acceder desde la vorágine que había dejado atrás. Intenté calmar a los pequeños con juegos, historias improvisadas, pero en mi mente, una y otra vez, daba vueltas la imagen de Eva y el apremiante misterio que se desplegaba. El aire fresco me abrazó, y mientras jugueteaba con los niños, me encontré preguntándome por qué Eva había de sentirse tan amenazada, tan impotente. Me había sumergido en la creencia de que todo lo que había pasado en los últimos años se reduciría a un simple malentendido. Pero entonces el mero hecho de que me lo estuviera ocultando me abría un abismo entre nosotros, una línea que parecía insalvable. Los risas de los niños ahora sonaban más lejos, y la alegría de su inocencia compitió con mis propios pensamientos sombríos. Mientras observaba a los peques correr y jugar, un rayo de esperanza me cruzó. Podía ser un guía, un puesto vacío en sus vidas que estaba dispuesto a llenar, podía ser el pilar que necesitaban, no solo aquel abuelo que una vez disfrutó de los días soleados. El silencio del interior de la casa fue roto por un grito repentino, el tono de desesperación acompañado de una música triste y agitada. Me encogí al escuchar cómo esa voz llamaba, era la voz de Eva, mezclada con la de mis hijos, en un crescendo que indicaba que las cosas se estaban precipitando. Solo podía hacerme preguntas que me atormentaban. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué no podían encontrar un camino hacia la sanación sin más revelaciones dolorosas? Mis pensamientos se inundaron con el temor de lo que vendría. Ya no éramos solo una familia en una celebración, éramos parte de un juego más complejo, un rompecabezas cuyas piezas se habían perdido en un mar de secretos y susurros. Justo cuando pensaba que todo podría resolverse, vi a mi hija aparecer en la puerta, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Se acercó corriendo hacia mí, y en su rostro había una angustia que no había visto antes. «Mamá, necesito que vengas», dijo. Sus palabras eran como un golpe en el estómago. Algo incoherente acababa de ocurrir. Todo lo que había experimentado, mis luchas por ser el abuelo que necesitaban, se sentía al borde de un colapso. Luchando por encontrar una respuesta, alcé la vista hacia el interior de la casa, y justo en ese instante, un grito resonó otra vez, la misma voz familiar que ahora estaba cargada de desespero. El corazón me latía más rápido, sabía que nada sería igual después de esto. Tal vez nunca había sido el optimista que creía, porque el caos que se avecinaba me dejaba anticipando lo peor. Y en ese momento comprendí que el verdadero desafío aún estaba por venir, y el destino de todos estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Al escuchar la urgencia en la voz de mi hija, la sensación de inminente desasosiego se apoderó de mí. Eché un último vistazo hacia el patio, donde los niños reían despreocupados, ajenos al turbio mar de emociones que se agolpaba en el interior de la casa. Esa inocencia era a la vez un consuelo y una herida abierta. Decidí seguir a mi hija, cada paso hacia el umbral de la puerta era como avanzar al borde de un abismo. Cuando entré, el aire se sentía denso, cargado de electricidad y tensión. Eva estaba de pie en el centro de la sala, su rostro pálido era un reflejo del tumulto interno que había estado sintiendo. Mis hijos alrededor de ella se movían con imágenes de incredulidad y desasosiego, sus miradas eran espejos de la angustia que todos llevábamos dentro. «Mamá, no entiendo qué está pasando», dije, mi voz retumbó en el aire, como si las palabras buscaran un asidero en medio de una tormenta. Eva daba pasos hacia atrás, como si la conversación pudiera llevarlo todo a un lugar que no quería explorar. «Es sobre mi madre», logró pronunciar entrecortadamente, sus manos temblorosas llevaban el teléfono apretado a su pecho. «Acabo de recibir una llamada. Ella no está bien», la frase se coló en mi corazón como un cuervo oscuro. Una parte de mí había olvidado la fragilidad de la vida, como si el tiempo le perteneciera a los invencibles, a los que jamás debían enfrentar este tipo de pesares. «¿Qué está sucediendo exactamente, Eva?». La suplicante urgencia en mi voz me sorprendió, casi como si la fuera a calmar. «Necesita ayuda de inmediato». «Y no puedo hacer esto sola», declaró, el dolor de su mirada hablaba más que sus palabras. Me acerqué a ella, tomando sus manos entre las mías, como si pudiera transmitirle fuerza a través del contacto físico. «Dímelo todo. Estamos juntas en esto». Mientras mis ojos buscaban los suyos, sentí una conexión directa y palpable, un hilo que nos unía en este momento de incertidumbre. Eva respiró hondo, supe que estaba a punto de desatar un torrente de sentimientos reprimidos. Cuando mamá se mudó, creí que había dejado atrás sus demonios. Pero la verdad es que están volviendo a salir. La soledad la ha atrapado, y está descuidando su salud. Se le quebró la voz, y en esos ojos fillos de lágrimas vi la fragilidad de su corazón.
el espejo de su sufrimiento se reflejaba en mi propio pasado. Pude recordar a mi madre lidiando con sus propias sombras en sus últimos años, sin que nadie le ofreciera la mano que tanto necesitaba. Ahora era la oportunidad de hacer bien las cosas, de no permitir que el mismo ciclo se repitiera. Eva, vamos a ayudarla, afirmé con convencimiento. No importa lo que cueste, no podemos dejar que esto termine mal. Pero aunque pronuncie esas palabras, el peso de mi propia historia llenaba el aire entre nosotras, cada letra una sombra del pasado que aún no había revelado. Justo cuando sentí que la conversación trascendía hacia una nueva promesa, un estruendo resonó desde la entrada. La familia que se reunía para celebrar se tornó en un grupo de murmullos inquietos, y la atmósfera se cargó aún más. No pude evitar girar hacia la entrada, donde varios vecinos estaban mirando con curiosidad. Un hombre mayor, cuyo rostro me resultaba familiar, hizo su camino hacia Eva. Lo siento, Eva, pero debes escucharme, decía con una urgencia palpable. He estado averiguando sobre tu madre en los últimos días, creo que alguien debe saber lo que está sucediendo realmente. Sus ojos tenían la gravedad de quien lleva un secreto pesado, algo que no solo podría cambiar la vida de Eva, sino la de toda nuestra familia. La mirada de Eva se tornó sombría. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo más que no me has contado?, preguntó, su voz ahora más dura. Podía ver la lucha entre el deseo de protegerse y la necesidad de saber, lo que se podría arruinar todo, pero no puedo seguir callando, respondió el hombre. Los murmullos crecientes a su alrededor eran como olas en un tsunami a medida que la realidad buscaba abrirse paso. El cielo en mi pecho se oscureció con presentimientos, presintiendo una tormenta que se desataría. Recordé mi propia lucha con la verdad y el precio que uno debe pagar para enfrentarla. Esta no era solo una historia de Eva, ni de su madre. Era nuestra historia, escrita en la niebla de secretos, donde la esperanza luchaba por brotar entre la desesperación. Mientras el hombre hablaba, comenzaba a entender que lo que realmente estaba en juego no solo era la salud de una madre, sino las fracturas de confianza y amor que se estaban formando entre nosotros. El eco de ese momento resonaría en el futuro, y mientras el hombre hablaba, una pregunta persistente y escalofriante cruzaba mi mente: ¿qué años de silencio se revelarían y cuántas conjeturas se convertirían en dolor? Al final del día, lo que me aterra es que puede que nunca recuperemos la certeza y el amor familiar que habíamos perdido. Y entonces el verdadero caos no había hecho más que comenzar. El murmullo en la sala creció, y los rostros de mis hijos, una mezcla de incredulidad y miedo, se agitaban entre la multitud. Eva, que parecía dispuesta a desafiar al hombre, temblaba de rabia y confusión. La convicción en su mirada no era suficiente para callar el tumulto que la rodeaba. Mis manos se aferraron a las suyas con fuerza, deseando que ese contacto pudiera alejar las sombras de la verdad que se cernían sobre nosotros. El hombre, con una expresión grave, comenzó a desvanecer las expectativas de lo que creíamos saber. La soledad de tu madre no es solo tristeza. La he visto perderse en secretos, en no hablar de las personas que ha dejado atrás. Sus ojos se fijaron en Eva, como si viera a través de su dolor. Ha estado en contacto con alguien de su pasado, alguien que no debería estar en su vida. Las palabras flotaron en el aire como una nube oscura, absorbiendo la luz del día. Miré a Eva, su rostro se transformó al escuchar lo que el hombre decía. ¿Alguien del pasado? ¿Quién?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Alguien que podría amenazar su vida, y la salud del resto de la familia. Esta persona ha estado manipulación todo a su alrededor. Ella no lo ve, pero es lo que la está destruyendo. El hombre continuó, sin poder ocultar la angustia en su voz. Mi corazón se hundió. Los fantasmas del pasado, que creímos haber exorcizado, estaban regresando con una venganza. ¿Quién era este ser que amenazaba la estructura misma de nuestra red familiar? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, escuché que alguien mostró su rostro a través del vestíbulo. La figura familiar de mi hermana apareció, sorprendida por la escena. ¿Qué está pasando aquí?, demandó con su tono cortante. Podía sentir las emociones desbordarse y la tensión aumentaba cada segundo. Sin embargo, sabía que no podía ocultarle nada. Mi hermana tenía su propia historia con nuestra madre y sabía que esta conversación era crucial. Es sobre mamá. No está sola, alguien la está manipulando y necesita ayuda, le expliqué, mientras el desconcierto llenaba sus facciones. Algo en sus ojos cambió, un acceso de memoria donde la complicidad había sido un mantra familiar, una lección olvidada a medida que crecía. No puedo creer que esto esté sucediendo de nuevo.
Dime que no es cierto, dijo cruzando los brazos y retrocediendo un paso. La negación la envolvía como un abrigo pesado. La sala, que antes estaba impregnada de risas infantiles, ahora se sentía como una cámara de pesadilla, en la que el miedo y la traición contaban historias que ningún niño debería escuchar. Mi hermana está perdiendo el control. No puedo dejar que esto suceda, insistí, pero el eco de mis palabras no resonaba suficientemente fuerte. La revelación trajo consigo una nube de reproches no expresados. Las decisiones que hicieron que nos distanciáramos nos ahora perseguían. No entiendo por qué nadie hizo algo antes. ¿Por qué no hemos estado allí para? La voz de mi hermana, confrontativa, se ahogó al borde de las lágrimas. Pero era su propio miedo lo que la paralizaba. El hombre mayor interrumpió. Debemos actuar. Ella no se dará cuenta sola, y la única forma de ayudarla es enfrentando lo que se esconde en su pasado. Sus ojos se adhirieron a los de Eva, y entendí que la batalla apenas comenzaba. Este hombre conocía más de lo que asumíamos, y en una grotesca ironía, su llegada fue como un rayo que iluminó todo. Me volví a inclinar hacia Eva, y entrelazando nuestras manos, le susurré mientras las voces a nuestro alrededor se fundían: no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntas. Pero cuando la mirada de Eva se encontró con la mía, esta vez había más que temor. Había una chispa de determinación. Puede que hubiéramos pasado por tormentas en el pasado, pero esto era diferente. Lo que estaba en juego era la esencia misma de nuestra familia. Cuando creí que podíamos encontrar un camino hacia la luz, el teléfono de Eva sonó. El sonido era un aviso helado que cortó la tensión, y ella, agitada, miró la pantalla, y... ahí estaba su madre. Con un nudo en la garganta y una mezcla de ansiedad y esperanza, Eva contestó. La conversación que siguió fue un tirano duelo de palabras que puso a prueba cada fibra en mi ser, y la mirada de Eva se desvanecía a medida que escuchaba. El aire en la habitación se tornó en hielo, y de repente todos nos convertimos en testigos de un secreto que podría rompernos. Mientras escuchábamos la voz temblorosa y rota del otro lado de la línea, sentí que el tiempo se detenía, como una melodía ancestral que una vez más estaba tocando la puerta de nuestras vidas, amenazando con romper la frágil paz que intentábamos forjar. El eco de sus palabras retumbó en mi mente, destilando el mismo crisol de emociones que había sido parte de mis recuerdos. No puedo dejar que me encuentren a mí. Entonces comprendí que lo que se revelaría podría cambiar todo y arrastrarnos hacia un abismo del que quizás no pudiéramos volver. Un silencio gélido se apoderó de la habitación mientras la voz de mi madre, agitada y llena de miedo, resonaba en los oídos de todos. No puedo dejar que me encuentren a mí. Las palabras, como un eco desgarrador, se aferraban al ambiente, tensando cada hilo de nuestra interacción. Eva, con el teléfono pegado a su oído, parpadeó, sintiendo como el reconocimiento la envolvía. «Mamá, ¿de qué hablas?» «¿Quién te está buscando?», preguntó, la angustia reflejada en su voz, doblándose bajo el peso del temor. Observé cómo la determinación que había visto antes se desvanecía, dejándola vulnerable. El hombre en el centro de la sala, que había ido hilvanando la historia de nuestra madre, dio un paso hacia adelante. «Es posible que esté siendo observada. Debemos actuar de inmediato. Hablar con ella aquí podría ponerla en peligro». Sus palabras cayeron como un yunque. No, ella está bien», dijo mi hermana, desesperada, aferrándose al último hilo de esperanza. «Solo necesita tiempo para...». Pero su voz se apagó absorbiendo la presión que crecía en la atmósfera. «Eva, escúchame», insistió la voz de nuestra madre del otro lado. «He hecho cosas que no debería, cosas que nunca quise hacer, y ahora están volviendo a cobrarme. No puedo involucrar a tus hermanos, no quiero que estén en riesgo por mí». Las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado sin que supiéramos qué le ocurría realmente? ¿Cuántas veces había estado sola y asustada, cargando un peso que ni siquiera podíamos imaginar? El amor por mi madre chocaba con la furia y la impotencia. No sabía si gritar, llorar o rendirme. «No, mamá, ya no estás sola», dijo Eva, su voz templada por una nueva resolución. «Vamos a enfrentar esto juntos. No podemos dejar que esta sombra te atrape de nuevo. Dinos a quién temes». La rabia y la angustia se mezclaban en su mirada, pero el silencio del otro lado era revelador. La respiración entrecortada de mi madre era todo lo que escuchábamos. El tiempo parecía extenderse y la tensión se hacía insoportable.
Sentí que la desesperanza empezaba a filtrar sus raíces en nuestros corazones, amenazando con consumir todo. Ese es por Marcus, finalmente murmuró mi madre, en un hilo de voz que no pude comprender. Él ha vuelto a aparecer en mi vida, y no puedo dejar que entre. Eva hizo una pausa, como si hubiera recibido una sacudida. ¿Marcus? ¿Quién es él?, indagó, los ojos entrecerrados por el desconcierto. La conversación, que había empezado como una lucha por entender, se transformaba en la revelación de un oscuro capítulo que habíamos creído cerrado, un viejo amigo. Alguien con quien pensé que había lidiado, pero ha reaparecido. Ha hecho cosas en el pasado que no puedo perdonar, pero parece que mi mente se ha dejado engañar por la nostalgia, explicó mi madre, con una rendición que la desnudaba aún más ante la cruda realidad. En ese momento me di cuenta de que su voz no solo contenía miedo. Había culpa, arrepentimiento y una profunda tristeza por los lazos dañados que se interponían entre ella y nosotros. Lo siento, en verdad lo siento, pero necesito su ayuda. Necesito que se aleje de mí, continuó. El hombre en silencio observaba cada reacción. Pero todo lo que podía sentir en ese instante era la angustia visceral. Cada palabra parecía un ladrillo más en una muralla que lentamente se construía entre nosotras y ella. Las risas y los juegos de antaño se desvanecían, y en su lugar se erguían recuerdos vibrantes de una infancia marcada por momentos de alegría que ahora parecían tan lejanos. ¿Crees que podríamos organizarlo para que tenga un encuentro? Necesitamos que lo reconozca y pueda ponerle fin, propuse, con la voz entrecortada por la sinfonía de emociones colisionando en mi pecho. Eva miró hacia mí, y su mirada contenía la chispa de la resolución. Teníamos que acercarla a la verdad, y debíamos hacerlo antes de que el pasado la devorara por completo. Está bien, sé que esto es un riesgo, dijo Eva, dando un paso hacia la siguiente decisión. Diga que quiere verlo, que quiere hablar. No dejaré que vuelva a perderse. Lo arreglaremos, mamá. Te prometo que no importa lo que pase, haremos frente a esto juntos. La conversación se desvanecía, y con ello un oscuro velo de incertidumbre se extendía. Sentí el vacío abrumador del miedo tambalear en mí mientras comenzábamos a hacer planes en torno a algo que podía marcar la línea entre el desastre y la salvación. Pero al mismo tiempo me inquietó la pregunta que acechaba en el horizonte: ¿podríamos realmente salvarla del oscuro lazo que la sostenía? El tiempo nos quedaba corto y una sombra más profunda comenzó a descender, mientras el teléfono se desconectaba, llevándose consigo fragorosos ecos de lo que estaba por venir. Lo único que quedaba en la sala era un eco persistente, el temor al pasado y la reverberación del futuro que empezaba a asomar sin piedad. La mañana siguiente llegó con una luz tenue, como si el sol dudara en iluminar la pesadez que envolvía nuestra casa. No pude evitar mirar las sillas vacías en la mesa del desayuno, imaginando a mi madre sentada allí, su risa llenando el aire. En su lugar, la incertidumbre se colaba entre nosotros como un invitado no deseado. ¿Y si la perdemos? Esa pregunta, como un eco perturbador, resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar lo que se avecinaba. Eva, a mi lado, estaba sumida en una especie de trance, revisando una y otra vez los mensajes en su teléfono. Su rostro, una máscara de concentración, revelaba el conflicto interno que batallaba entre el deseo de proteger a nuestra madre y el miedo a que la historia se repitiera. Necesitamos saber más sobre Marcus, reunir la información adecuada para cuando ella lo vea, me dijo, su voz rígida como el acero. Era como si la determinación hubiese reemplazado su vulnerabilidad de la noche anterior. Asentí sin pensar, pero la presión de la situación era casi tangible. Tras unos minutos, Eva lanzó una mirada fulminante hacia mí. ¿Estás bien? Es como si estuvieras aquí, pero también lejos de todo esto. Sus palabras me arrastraron del abismo de mis pensamientos. Lo estoy intentando, respondí con sinceridad, aunque la incertidumbre me mantenía en un limbo entre la esperanza y el desasosiego. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido vibró en el aire y ambos nos paralizamos. Antes de revisar quién llamaba, la tensión se instaló en nuestra piel. Con un gesto nervioso, Eva atendió, su respiración acelerándose. Mamá, preguntó y su mirada se oscureció al escuchar la respuesta. ¿Qué? No. No puedes hacer eso. Necesitamos hablar contigo en persona. El silencio que siguió era un abismo profundo. La tensión crecía, y mis manos empezaron a sudar. Algo en la voz de nuestra madre, cargada de desesperación, parecía indicar que el plan estaba cambiando. Eva se apartó, dejando que el teléfono fuera solo un puente que conectaba nuestros mundos.
Ella quiere venir más tarde, dijo, su voz quebrada. Dijo que no quiere que esté Marcus presente. Solo quiere estar con nosotros en casa, ¿eso es seguro?, pregunté, la alarma surgiendo en mi pecho. Si está bajo la influencia de él, podría hacer algo imprudente. Eva negó con la cabeza, una feroz determinación adecuándose en su mirada. No puede ser peor de lo que ya es. Al menos así podemos estar con ella y hacerle frente a lo que venga. No podemos seguir esperando, nos disponíamos a observar los ladrillos del pasado que construían la muralla entre nosotros y la realidad de nuestra madre. A medida que pasaban los minutos, un ciclo interminable de ansiedad y esperanza se mantenía firme en el aire. Sabíamos que al final de la tarde nos veríamos cara a cara con la oscuridad que acechaba en la vida de nuestra madre. Llegó la tarde sin compasión, arrastrando consigo la incertidumbre. Mientras los minutos se deslizaban hacia la hora señalada, intentábamos reunir nuestras ideas y prepararnos emocionalmente. Quiero que sepas que lo que decidió, lo haremos juntas, dijo Eva mientras las lágrimas aparecían en sus ojos. No voy a dejar que se interpongan entre nosotros. La promesa resonó en mí, y aunque la ansiedad aún arrebataba mi calma, había una chispa de unidad que nos unía. La puerta se abrió con un crujido casi cómplice, y allí estaba ella. Una sombra del pasado que sentí vibrar en la sala. Con el cabello revuelto y las manos temblorosas, su mirada vacía se posó sobre nosotras mientras notaba la carga que traía consigo. No había sonrisa entre nosotros. La sombra del miedo y la culpa se adentraba en nuestro hogar como si no tuviera más posesión que la de un viejo conocido. Hola, murmuró, y había algo en su voz que me hizo sentir un nudo en el estómago. Tenía la apariencia de una mujer desgastada, un reflejo de la historia que habíamos estado intentando desentrañar sin tener noticias de ella durante tanto tiempo. He estado evasiva, comenzó, pero Eva la interrumpió. Mamá, no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para ayudar. La tensión aumentaba amplificándose con cada palabra, como si las paredes escucharan la historia antes de que se contara. En ese instante desearía poder deshacerme del dolor que había cernido sobre nosotros una vez más. No puedo dejar que Marcus entre. Él va a destruirlo todo. Y a mí también, dijo, su mirada envenenada por la culpa. Justo cuando pensaba que podía romperse, sonó el timbre. La llegada de alguien en ese momento se sintió como un rompimiento, un compás de incertidumbre resonando en nuestros corazones. ¿Qué haríamos si era él? Me congelé en el acto, las manos dispuestas a agarrar cualquier cosa que pudiera convertir el miedo en coraje. Eva me miró y esa chispa de determinación que llevábamos dentro ahora era un fuego ardiente. El temor dio paso a un nuevo dilema, y sin mirar quién estaba al otro lado de la puerta, supe que nuestras vidas cambiarían de una manera irreversible. La decisión surgía entre nosotras y mientras mi respiración se agolpaba en mi pecho, entendí que esta batalla no solo era por ella, sino también por el lazo que nos mantenía unidas frente a la tormenta que se anunciaba. Quedaba menos de un segundo para enfrentar una verdad que podía derribar todas nuestras esperanzas. ¿Sería él, Marcus, el que llamaba, o habría algo aún más oscuro a la vuelta de la esquina? La tensión en la sala era densa, pesada como una niebla que se niega a disiparse. El timbre sonaba insistentemente y sentí como cada golpe resonaba en mi pecho. Mi madre, con la cara iluminada por una mezcla de terror y esperanza, nos miró como si fuesen sus últimas luces en la oscuridad. Eva y yo nos acercamos lentamente a la puerta, el pulso acelerado, el silencio tenso nos preservaba en un estado casi suspendido. ¿Qué hacemos si es él?, musité, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Aferrémonos a lo que podemos controlar, respondió Eva, aunque sus ojos traicionaban su pánico interno. Nuestra madre había tomado una decisión crucial al llegar allí, pero el hecho de que Marcus pudiera aparecer en cualquier momento parecía desbaratarlo todo. Nos estábamos acercando al borde de un precipicio emocional, y ninguna de nosotras estaba lista para caer. Como una serpiente enroscada, el silencio se rompió cuando finalmente Eva decidió abrir la puerta. A través del marco vi a Clara, su mejor amiga, parpadeando en estado de shock. Su expresión mezclaba preocupación y alivio a la vez, un reflejo de nuestras propias emociones. ¿Qué está pasando? Me lo imaginaba, pero jamás pensé que fuera así, dijo Clara, al notar la tensión palpable que pesaba en la atmósfera. Ella está con nosotros, murmuré, dejando que las palabras fluyeran como un aviso de que la situación era delicada. Necesitamos tu apoyo, Clara asintió sin dudarlo y entró, cerrando la puerta detrás de sí, como si el eco del mundo exterior no tuviese cabida en nuestro pequeño refugio. ¿Está bien?
¿Qué podemos hacer? Mamá está preocupada por Marcus, explicó Eva, mientras nuestras miradas se encontraban en un esfuerzo por solidificar la unidad que necesitábamos en ese momento. Solo necesito un momento de paz, murmuró nuestra madre, su voz flaqueando. Me acerqué buscando un abrazo, algo que pudiera unirlo todo en una promesa de apoyo. La envolví con los brazos y su fragilidad se deslizó en mi corazón como un río cargado de tristeza. Estamos aquí contigo, no te dejaremos enfrentar esto sola, insistí, sintiendo que esas palabras eran un escudo contra todo lo que había de venir. Clara se unió a la onda, colocándose al lado de mamá, dispuesta a ser un refuerzo en este mar de emociones tumultuosas. Fue entonces cuando el teléfono de Eva sonó de nuevo, resonando sobre la incómoda quietud. Esta vez se trataba de un mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzó a leerlo, y su rostro desvió la expresión de impotencia hacia una mezcla de desesperación y determinación. Ese es Marcus, dijo, y su voz era un hilo roto. Está en camino. La realidad nos golpeó como una ola, y el aire se volvió más denso. Las palabras nos dejaron temblando en su eco. Él no debería estar aquí, reiteró nuestra madre, pero había algo en su tono que no era solo terror, había un atisbo de desafío. Si está viniendo, tenemos que prepararnos, intervino Clara, su rostro acentuando una fuerza inesperada, algo que el caos de la situación no había logrado borrar. No podemos ceder al miedo. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Eva comenzó a barajar la información con tranquilidad. Necesitamos un plan. Sabemos que él tiene una influencia extraña sobre ti, mamá. ¿Has considerado las cosas que podrían empujarlo a salir de tu vida de una vez por todas? La mirada que su madre le devolvió era un reflejo de un pasado lleno de recuerdos atrapados, entrelazados en secretos insalvables. Unos instantes después reconocí que Eva estaba dando un paso hacia adelante, entrelazando valentía con desesperación. El timbre sonó una vez más, en un ritmo insistente, como si también marcara el compás del miedo que palpitaba en nuestros corazones. Clara y yo intercambiamos miradas, y en ese momento supe que no habíamos llegado hasta aquí para rendirnos. Con un pequeño empujón de voluntad, dirigiéndome hacia la puerta, descubrí que el momento de la verdad llegaba. Voy a abrir, dije con firmeza. Eva inhaló entrecortadamente y apretó la mano de nuestra madre. Con un gesto decidido, gira la perilla y abre la puerta. El aire se detuvo. Allí en el umbral se encontraba Marcus. Su expresión era la de alguien que viene a reivindicar algo, quizás al mismo tiempo que a sembrar una nueva tormenta en el corazón de nuestra madre y el de nosotras. En ese instante comprendí que el tiempo se había detenido y que todos tendríamos que afrontar lo que traía consigo. La batalla por su vida, nuestra vida, había comenzado, y la línea que había dibujado en el suelo se desdibujaba ante nuestros ojos, a merced de la elección que estaba a punto de hacerse. La puerta se abrió, y el mundo exterior se deslizó como una sombra a nuestra sala. Marcus estaba allí con una expresión que mezclaba desafío y encanto, un rostro que una vez había sido conocido, pero que ahora se percibía como un extraño en nuestra realidad. Mira quiénes son los valientes, dijo Marcus con una sonrisa que intentaba ser cautivadora, pero que en mi corazón sonó más como una burla. Se acomodó como si fuera un rey recién llegado a su reino, sin la más mínima preocupación por la incertidumbre que había dejado a su paso. Marcus, por favor, no deberías estar aquí, dijo mi madre, su voz un susurro roto. A pesar de su intento por mostrarse fuerte, la fragilidad en su mirada reveló el caos que había en su interior. Aquello era más que un reencuentro, era una confrontación que llegó para sacudir hasta los cimientos de lo que creíamos. ¿Y tú crees que podrías mantenerme alejado de mi familia?, replicó él, sus ojos oscuros buscando cada rincón de la sala, como un lobo que estudia a sus presas. Por un segundo sentí que el tiempo se detenía de nuevo, mientras todos conteníamos el aliento, temerosos de lo que pudiera suceder. Te hemos dicho que no te queremos aquí, intervino Eva, con la voz más firme de lo que sus temblorosos labios dejaban entrever. La fuerza que exhibía se moría en su interior, pero ese momento de valentía me inspiró. Me sentí más fuerte al lado de ella y Clara, unidas en una red de sororidad y amor, lista para enfrentar lo que viniera. Ah, la pequeña rebelde, dijo Marcus dirigiéndose a Eva. Siempre luchando en contra de lo inevitable. Se volvió hacia mi madre. No puedes ocultarte de tu pasado. Siempre estará contigo, así que deberías aprender a vivir con ello. Las palabras de Marcus eran como dagas lanzadas al corazón. Ella se encogió, pero no quise dejar que cayera en su trampa. ¿Inevitable? Has causado un mar de dolor en esta familia,
le respondí, sintiendo el fuego del coraje brotando en mí. No tenemos miedo de ti, ese es el problema, dijo acercándose, su mirada ahora penetrante, como si pudiera ver a través de mí. Crees que puedes ser valiente sin conocer el costo de tus decisiones. Era un juego retorcido, su voz estaba impregnada de veneno, y trató de usarnos como fichas en su tablero. Pero de repente sentí algo en el aire, una chispa de esperanza. No vas a manipularnos, dije en voz baja, pero firme. Mi madre es más fuerte de lo que piensas. De pronto, la atmósfera cambió. Mi madre, que había permanecido callada como un ave asustada en una jaula, tomó una respiración profunda y se enderezó, como si una nueva fuerza le hubiera infundido valor. Basta, Marcus, exclamó, y su voz resonó con una autoridad que no habíamos escuchado en años. Tu tiempo en nuestras vidas ha terminado. No seré una víctima más de tus juegos. La tensión se hacía palpable, y observé cómo la luz en su mirada comenzó a brillar, un atisbo de la mujer fuerte que había sido una vez, antes de que la sombra de Marcus cubriera su vida. Vas a sacudirme como si fueras la heroína de esta historia, él retó, riendo con desdén. Pero este no era un juego, era una elección. Eres solo una anciana asustada, y tú eres un hombre que necesita cuidar de su propia oscuridad antes de intentar arrastrar a otros en la suya, replicó mi madre, y yo la miré con un asombro renovado. Estaba viendo en ella a la madre que había adorado de niña, en vez de la mujer desgastada que había estado todo ese tiempo. El silencio se volvía cada vez más intenso, vertiginoso. Marcus, sacudido por su respuesta, dio un paso atrás. ¿Así que es esto lo que elige tu familia? ¿Creer que pueden enfrentarme juntos y sin embargo se desmoronan por dentro? Su risa se profanó en palabras cortantes, pero cada sonido era un reflejo de su propio miedo. En ese momento, Clara, que había permanecido observante, decidió interceder. Tú no puedes decidir por nosotros. No somos tus juguetes, dijo, y sus palabras volaron como flechas al corazón de Marcus. La pequeña chispa de valentía que había encendido en nuestra madre se extendió como un incendio entre todas nosotras. Las horas parecían correr, y aún así el reloj parecía estar detenido en ese instante de revelaciones crudas, donde cada palabra pronunciada iba desdibujando la realidad como una acuarela en agua. En ese momento el teléfono de mi madre sonó. Una llamada, una incertidumbre más que solo añadía peso a la carga emocional. Ella apenas lo levantó, pero la mirada de preocupación en su rostro me llenó de ansiedad. Mientras respondía, sentí que la sombra de Marcus se cernía sobre nosotros, preguntándome si en verdad podíamos mantenernos firmes ante el adversario que había vuelto a amenazarnos. Miré a Eva y a Clara, sintiendo una oleada de protección y esperanza. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La batalla interna, las decisiones que aún faltaban por tomar, contrastaban con las emociones que ardían en el aire. ¿Qué sería de nosotras cuando la llamada terminara y el silencio se asentara nuevamente? Me encontré deseando que el eco de la valentía se mantuviese fuerte, porque lo que estaba en juego esta vez era más que una lucha por nuestra madre. Era la esencia de quienes éramos y de lo que estábamos dispuestas a perder para luchar por lo que era correcto. Al terminar la llamada, los ojos de mi madre se encontraron con los nuestros. Es mi hermana, dijo, su voz temblando. Está en problemas. La decisión estaba hecha, la tormenta que se avecinaba era más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Pero la pregunta seguía allí, ¿seríamos capaces de enfrentarlo juntas? El caos que se desató en mi pecho tras la llamada de mi madre se convirtió en un torrente de emociones que arrastró cada rincón de la sala. Las palabras resonaban en mi mente atrapadas en una espiral de preocupación y compromiso. ¿Qué tipo de problemas enfrentaba su hermana? Mientras miraba a Eva y Clara, comprendí que esta vez no podríamos permitir que el miedo nos paralizara. Teníamos que actuar y debíamos hacerlo rápido. Está en problemas, y no es solo su salud, dijo mi madre, su voz temblorosa revelando la lucha interna que había estado llevando desde hacía tiempo. La mirada de todos los presentes se centró en ella, expectantes, como si su valentía pudiera ser el hilo que nos guiara. Ha estado en contacto con Marcus también. Cuando él volvió, ella se volvió a su sombra. Necesitamos ayudarla. Estas palabras tomaron forma en un compromiso que ya no podíamos ignorar. El ambiente en la habitación se cargó de electricidad, como si una tormenta se estuviera gestando a nuestro alrededor. Miré a mis seres queridos y vi en sus ojos un reflejo de mi propia determinación.
Este era un momento crucial, un punto de quiebre en nuestras vidas. Entonces vamos, respondo con la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No podemos permitir que la desesperación nos consuma ni a ella ni a nosotras. Juntas somos más fuertes. Mis propias palabras resonaron con una verdad que llevaba tiempo buscando. Clara asintió, su rostro denotando la certeza de que este era el paso que teníamos que dar. Esa tarde nos catapultó hacia una búsqueda de redención. Montamos en un coche que parecía un pequeño refugio entre el caos exterior, y mientras avanzábamos en dirección a la casa de la hermana de mi madre, cada kilómetro cobrado era un paso más hacia la esperanza. El silencio en el automóvil fue roto por murmullos de decisiones y compromisos, fortaleciendo el lazo que habíamos helado durante años. El momento más angustiante llegó cuando finalmente llegamos. La casa lucía igual que la recordaba, desgastada por el tiempo, pero llena de ecos de risas y momentos compartidos. A través de la ventana, vi su figura, una sombra temblorosa en medio de sus propios recuerdos. Tal vez no reconozca el amor que traemos, murmuró a mis acompañantes, sintiendo una punzada de incertidumbre. Pero no había vuelta atrás. Teníamos que enfrentarlo. Al abrir la puerta, el escalofrío del pasado nos acogió. Mi tía, con la mirada perdida en un abismo de tristeza, levantó la vista al escuchar nuestros pasos. ¿Qué hacéis aquí? Su voz sonaba frágil, como si cada palabra fuera un desafío a lo que solía ser. Pero lo más impactante fueron sus ojos, en ellos había una mezcla de terror y nostalgia que me atravesó el alma. Estamos aquí para ayudarte, dije con confianza, mientras depositaba suavemente mi mano sobre su hombro, tratando de incidir sobre su tristeza. No estás sola. No más. Eva se acercó y en su mirada había una serenidad inesperada. Todos teníamos historias no contadas, heridas abiertas, pero también teníamos la luz de la determinación. El entrar a esa casa revelaba mucho más que muros desgastados, era un laberinto de emociones. Marcus había dejado más que cicatrices, había sembrado desesperanza. Lo supe en el momento en que ella, mi tía, inclinó la cabeza, como si un peso invisible la aplastara. Su lucha interna se manifestaba, y no podía dejar que el miedo la definiera, y cuando le hablé, cuando le hice prometer que lucharíamos juntas, sentí como un hilo invisible se tejía entre nosotras. La historia que en un principio parecía oscura comenzaba a encontrar luz. No tienes que enfrentar esto sola, nunca más. Los minutos se convirtieron en horas, mientras conversábamos, compartíamos y reconstruíamos. Mis hermanas y yo estábamos creciendo juntas en un proceso de sanación que nos unía en nuestras fragilidades. Las risas comenzaron a emerger desde el fondo de nuestras experiencias, cada susurro era una promesa de amor revitalizado. Finalmente, al salir de aquel hogar, un peso se había aligerado en mi pecho. La promesa de que no tendríamos que enfrentar más sombras en soledad resonaba en cada una de nosotras. Al final del día, descubrimos que la valentía no solo estaba en los grandes gestos, sino en los pequeños pasos, en el deseo de permanecer unidos. En aquella conexión, mi madre levantó la vista. Lo hemos hecho. Estamos juntas. Y su voz, antes trémula, se volvió fuerte, meció la esperanza que durante tanto tiempo había parecen perdido. A medida que el sol se desvanecía, entendí que la vida es como un viaje en el que enfrentaremos tormentas, pero siempre surge un nuevo amanecer después. Y en ese instante, mientras el cielo se llenaba de colores cálidos, supe que nunca jamás regresaríamos a la oscuridad de la soledad. La familia era una nueva historia de amor, juntas, siempre, murmuré, al final, la vida misma nos enseñó que el amor tiene el poder de sanar y unir, aun en los momentos más sombríos. Abracé a mis hermanas y a mi madre en un abrazo apretado, dejando que nuestro destino marcara la historia que deseábamos escribir, una historia forjada en amor, valentía, y la indomable fuerza de la familia. No importa cuánto duela, siempre hay luz al final, concluí, sintiendo que por primera vez todos los ecos de la esperanza no eran solo ilusiones, sino una realidad abrazada fuertemente por nuestras manos entrelazadas.